Augusto Comte nació en Montpellier, en Francia, en una familia de pequeña burguesía católica. Tras brillantes estudios, se recibe en 1814 a la Escuela Politécnica. Tiene entonces 16 años. Sigue cursos de medicina en la Facultad de Montpellier, cuando la monarquía cierra la escuela, que se ha convertido en un hogar de agitación republicana. Da la vuelta en París y estudia monje, con Dorset, Montesquieu y Laplace. De 1817 a 1824 es el secretario de Saint-Simon y colabora en el equipo del Industrial. En esta época redacta pruebas políticas, así como planes de trabajos científicos necesarios para la reorganización de la sociedad. Nombrado en 1832 repetidor a la Escuela Politécnica, publica en 1844 el discurso sobre el espíritu positivo. Sus convicciones republicanas le impiden obtener la cátedra de geometría y le hacen perder su empleo en 1852. En octubre de 1844 se produce el acontecimiento capital de su vida. Encuentra a Clotilde de Beauce. La muerte de Clotilde en 1846 trastorna a Comte. Dedica un culto a Clotilde, que se ha convertido en la jefa del positivismo. Es en esta época que comienza su segunda guerra. El curso de filosofía positiva iba dirigido a la inteligencia y contemplaba una reorganización mental de la comunidad. En adelante Comte se dedica a la reorganización moral. Su filosofía evoluciona hacia una religión de la humanidad, a la cual se consagrará hasta su muerte. Es el objetivo que contempla el sistema de filosofía positiva o tratado de sociología que instituye la religión de la humanidad. La filosofía del fundador del positivismo, tal como se dibuja a lo largo de su obra, parece dominada por un conflicto principal, que rasgó su siglo que comenzaba y el siglo siguiente. Es el del encuentro explosivo entre dos grandes modelos de interpretación en el mundo. Por una parte, el modelo religioso, mística por naturaleza, puesto que pretende dar cuenta del ocultado y del incomprensible, emocional en sus raíces en la medida en que pide creer, allí donde precisamente el entendimiento falla, trasciende en cuanto al objeto esencial en el cual se basa. El otro, el modelo científico, que pretende atenerse al examen de los hechos comprobables, racional en la construcción de las leyes a partir de regularidades observables. Según su formación, sus gustos personales, su oficio de matemático, Augusto Comte pertenece obviamente a la segunda corriente. Él mismo se define como positivista. La filosofía positivista favorece el conocimiento científico en detrimento de la metafísica. Según Augusto Comte, la ciencia es el único tipo de pensamiento actualmente eficaz. El espíritu humano debe renunciar a la metafísica, ya que no puede alcanzar el fondo de las cosas. Solo las leyes de la naturaleza son reconocibles. La cuestión de por qué debe sustituirse por la de cómo. Es necesario saber para prever y prever para poder. La ciencia triunfará sobre la Iglesia de manera inevitable por el progreso del espíritu positivo. Augusto Comte es a la vez un filósofo del positivismo y el creador de la sociología. Bajo la acción combinada de la Revolución Francesa y la industrialización, nace un nuevo tipo de sociedad, la sociedad industrial liberal. Comte es el pensador de esta nueva sociedad, a cuyas características más visibles son los progresos de la ciencia y la técnica. Los conceptos fundamentales de Augusto Comte son los siguientes. El espíritu positivo, caracterizado por el abandono de las causas, la puesta divergencia de todo absoluto y la única búsqueda de las leyes. Positivo significa real en oposición con quimérico y útil en oposición con vano. La sociedad, es decir, el objeto de la reina de las ciencias, la sociología, y que representa el grupo humano específico irreductible al individuo, que es una abstracción. La humanidad, vale decir, el grande ser, englobándonos y sobrepasándonos, en la medida en que las muertes son en nosotros y nos conducen. El positivismo de Augusto Comte. Corriente filosófica nacida en Francia en la primera mitad del siglo XIX. Este término fue forjado por Saint-Simon y lo introdujo en filosofía Augusto Comte. El positivismo de Augusto Comte afirma que el espíritu científico va por una ley inexorable del proceso del espíritu humano.
a sustituir a las creencias teológicas por las explicaciones metafísicas. Al volverse positivo, el espíritu renunciaría a la cuestión ¿por qué?, es decir, a buscar una explicación absoluta de las cosas. Se limitarían a cómo, es decir, a la formulación de leyes de la naturaleza, retirando, por medio de observaciones y experiencias repetidas, las relaciones constantes que unen los fenómenos. El positivismo tiene, pues, la ambición de deshacerse de la metafísica. Para Augusto Comte, el positivismo está vinculado a la aparición de la edad de la ciencia característica del estado positivo, que sucede en la ley de los tres estados, al estado teológico y al estado metafísico. La doctrina positivista está vinculada a la confianza en el proceso de la humanidad y a la creencia en los beneficios de la racionalidad científica. El conocimiento debe fundarse, según Comte, en la observación de la realidad y no sobre los conocimientos prehechos. El positivismo constituye, pues, una sistematización del empirismo, acompañado de una clase de religión de la ciencia, basada en un determinismo mecanicista. El positivismo rechaza así la teología y la metafísica en una explicación científica. Esta debe fundarse solamente en hechos del mundo físico y material, sobre consecuencias de matemáticas y en particular de la lógica. En otros términos, la nueva filosofía propuesta por Comte sugiere pues una reorganización social completa a partir del comportamiento social e individual. Augusto Comte define el positivismo a partir de 5 sentidos. El positivo designa el real y el útil en oposición al quimérico y vano. Designa también el contenido real en las ciencias morales. Sirve para calificar los que se ocupan de ciencia. Y finalmente, la palabra positiva elimina el absoluto como carácter fundamental de filosofía para sustituirlo por el relativo. Con tal definición del positivismo, la reorganización social debe ser también política, dada la necesidad, en un momento o el otro, de un cambio en los poderes. La reorganización propuesta se opera en primer lugar al nivel del individuo, pero al mismo tiempo en el medio social. Así pues, el individuo y la institución deben renovarse. Los grandes temas de esta filosofía regeneradora son pues el orden y el progreso, la humanidad positiva, la separación de las oficinas, papeles sociales de los individuos y la educación. Este positivismo desempeña un papel esencial en la ciencia del siglo XIX. La ley de los tres estados. Todos los estudios de filosofía social deben comenzar por el estudio del pasado. Y es estudiando la evolución del pueblo que Comte descubre que su desarrollo se efectúa por 3 etapas. Es la famosa ley de las 3 etapas. Esta ley, tras Comte, fue muy utilizada por la filosofía, así como por las otras ciencias sociales. Esta ley de la dinámica social cubre toda la existencia de una sociedad, desde su nacimiento a su punto de desarrollo máximo. Los 3 estados o fases de desarrollo son los siguientes: el estado teológico, ficticio, el estado metafísico o negativo y el estado positivo o científico. Y esta ley del desarrollo se aplica tanto al individuo como a las ciencias y a la sociedad. Además, Comte lo percibe como una ley necesaria, dado que el espíritu humano, por naturaleza, debe pasar sucesivamente por estas 3 etapas teóricas.